Compas, muy buenas tardes. Soy el arquitecto Cristian Vázquez del estudio Vado Arquitectura y Diseño. Nos encontramos el día de hoy en el pueblo de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México. Lo que está detrás de mí es una casa de estilo barroco del siglo XVIII aquí en México. Es donde nació y vivió Ignacio Allende, héroe de la Guerra de Independencia. Vamos a analizar esta casa, vamos a ver sus características para que ustedes puedan aprender cómo se desarrolló la vida en el periodo novohispano aquí en México, es decir, en la época de la colonia. Vamos a analizar los materiales, cómo estaban constituidas las casas y pues bueno, su distribución en general. Acompáñanos, vamos a hacer esta revisión. Bien, compas, esta es la casa en comento. Es una casa de estilo barroco y, como ya lo habíamos comentado, del siglo XVII. El estilo barroco pues conservó varias características del estilo renacentista. Una de ellas pues es la simetría en sus elementos. Notemos aquí la fachada, la simetría que se genera en este elemento del pórtico de acceso. Tenemos lo mismo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. También se resalta la simetría en la base de lo que sería los ventanales y en los dinteles. Esta casa está ubicada aquí en San Miguel de Allende, en la contraesquina pues que hace la plaza cívica y la catedral. La catedral también es tema para otro video. Es un estilo neogótico realizado en el siglo XIX aquí en México. Fue una adecuación que le hicieron a la parroquia de estilo barroco. Posteriormente se convirtió pues en este estilo neogótico aquí en México. Bien, vamos a acceder a la casa para que podamos observar sus características y pues todo lo que conlleva este estilo barroco aquí en México. Esta era la casa, como ya lo habíamos comentado en la introducción del video, de Ignacio Allende. Ignacio Allende, bueno, a lo que leímos, ya entramos aquí a la casa, es un museo. Fue de los primeros insurrectos que estuvo en contra pues de las leyes que la corona española imponía aquí a la Nueva España. Si eres de otro país, pues bueno, nosotros fuimos conquistados por los españoles en 1521. Entonces, de 1521 a 1921, que es la época en que finalizó la Guerra de Independencia, pues se considera la época colonial. Esta casa pues es de esa época. Bien, una de las características también, aparte de la simetría, pues se consideraba una altura bastante prominente dentro de los espacios. Eso nos da pues una cierta escala monumental hacia el exterior, hacia las fachadas de las casas. Vamos a observar los espacios al interior. Se distribuían mediante galeras que estaban intercomunicadas entre sí a través de pequeñas puertas, como una especie de pasadizos. Observen también el uso de las canteras. Utilizaban mucho los materiales de la región. En este caso pues aquí en el lugar hay bastante cantera rosa, cantera gris, que bueno, se refleja en las fachadas de los edificios. Este edificio apenas fue restaurado por el INAH, entonces nos han dado permiso de grabar todas estas características y cómo se distribuía el espacio hacia el interior de la vivienda. Vamos a entrar. Teníamos este estilo pues está caracterizado por muros de gran espesor. Recuerden que en aquella época pues no se utilizaba el acero, entonces se utilizaban sistemas portantes de muros bastante espesos de adobe o de piedra, que bueno, hacían la función de soportar toda la estructura. Es por eso que estos muros pues bueno, se hacían de un espesor bastante amplio, porque bueno, todo esto soportaba las cargas que bajaban de la planta alta. Los arcos también son utilizados pues de esa manera para soportar las cargas de los espacios en la planta alta o de la techumbre, de la terraza. No son consideradas losas, son consideradas terrazas que tienen esta viguería de madera mediante la cual las fuerzas de lo que está arriba
pues se distribuye hacia lo que son los dinteles de los arcos o las dovelas, y bajan de manera que se transmite la fuerza hacia la columna, ¿sí? Bien, otra característica de este estilo, pues son los arcos tan complicados que realizaban en sus estructuras. Véanse estos arcos, ¿sí? Toda esta arquitectura pues fue trasladada por los españoles aquí a México. Recuerden que el periodo barroco pues nace en Europa en el siglo XVII. En el siglo XVIII se empieza a aplicar aquí en México. Entonces, hay algunas diferencias entre el estilo barroco europeo y el estilo barroco mexicano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las técnicas constructivas que se empezaron a realizar aquí en México ya incluían la mano de obra de los indígenas. Ellos a su vez pues trasladaron sus ideologías a toda la ornamentación que se generaba dentro de los espacios y de los detalles de las columnas, de los arcos, de los retablos, en este caso en las iglesias, y pues bueno, ellos plasmaban ahí toda su cosmogonía que los españoles, en base a la evangelización, pues les pretendían quitar. Ellos ocultaban todos estos detalles. A ver si en esta casa podemos observar estos detalles. Obsérvese la altura. Es una altura pues bastante prominente, son alrededor de 4.5 metros desde el nivel del piso terminado. Aquí se pueden observar también esta piedra volcánica. Es una piedra volcánica en el piso, muy utilizada en este siglo, el siglo XVIII, en estas casas. Todavía las puertas son originales de aquella época, nos comentan. Fueron restauradas, se ve el paso del tiempo, esta pátina que se genera con el envejecimiento de las piezas de madera. Bien, está bastante interesante. Cantera rosa. Existen una serie de pasadizos pues que hacen interesante el desarrollo del habitar de este tipo de casas. Este es el primer espacio. Perdón, ¿puedo pasar? Sí. Los espacios que contenían las casas alrededor de lo que era la plaza o la calle, pues eran accesorias donde había negocios que pues funcionaban como las tiendas actualmente, ¿sí? Observemos la altura, igual aquí, es una altura bastante prominente, donde para entrar primero se genera cierta compresión, al entrar cierta ampliación. Ustedes pueden observar estas características en los proyectos arquitectónicos que hemos realizado: la compresión, la ampliación, el uso de la viguería de madera, los pisos. Véase los pisos aquí, son de unas baldosas de barro. Todavía estas baldosas son del siglo XVIII, son las originales. Estas piedras, estos mármoles también son de aquella época. Vamos a entrar. El inicio se caracterizaba pues por este primer espacio, ¿no?, que funcionaba a manera de recibidor, ¿sí? Era una entrada bastante amplia que vinculaba el espacio exterior con el espacio interior. Al entrar al espacio de adentro, pues véase, todas estas casas contenían este patio. El uso del patio en la arquitectura mexicana actualmente se está perdiendo, jóvenes. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la suficiente importancia. Es decir, actualmente iluminamos prácticamente las casas por ventanales, o el uso desmedido de ventanales hacia el exterior. Entonces, observen qué interesante es el uso del patio en estas construcciones. El patio utilizando también los pasillos que vinculan el espacio interior con el exterior. Además de ventilar, ilumina todos los espacios hacia el interior. Ahorita vamos a observar la característica que tenían. No tenían ventanas, ¿sí? Simplemente tenían estas puertas abatibles de doble hoja, que nos vinculaban el pasillo con el exterior del patio y bueno, el interior, ¿sí?
Vamos a ver el recorrido arquitectónico que se genera. Ahorita que la recorrí hace un momento, pues me pareció bastante interesante. Es la primera casa que nos dan permiso grabar totalmente cómo está estructurada. Lo hicimos con la casa de don José de la Borda en la ciudad de Tasco, Guerrero. Data de la misma época, sin embargo no nos dieron permiso. Aquí sí nos han dado permiso, vamos a acceder. Los espacios, arquitectónicamente hablando, la planta baja era utilizada por la servidumbre, las caballerizas, los graneros y las accesorias, que no son otra cosa que los locales modernos que hoy conocemos, donde se hace la venta de cosas que se utilizan al día con día, ¿sí? Bien, vamos a entrar a la primera sala. Ustedes observen los muros gruesos. Estábamos observando hace un momento, son de unos 60 centímetros de espesor. Eran hechos a base de adobe o de piedra. En este caso, ¿por qué existían estos remates en las puertas, no? Bueno, existían estos remates y estos dinteles de piedra porque esto soportaba la carga en el acceso a cada espacio, ¿sí? Es decir, al día de hoy lo hacemos con concreto, sin embargo, en aquella época, como no había concreto, esto funcionaba y hacía las veces de estructura portante para acceder a cada uno de los espacios. Esta es la primera galera. Es interesantísimo, fíjense cómo comprime y te expande el espacio. Todas estas ideas las virtió el arquitecto Luis Barragán, el premio Pritzker mexicano, en sus diseños, ¿sí? En sus diseños, pues que se consideran pues prácticamente el iniciador del modernismo en México, ¿no? De la arquitectura moderna. Esta es la primera galera. Esto es lo que me llamó mucho la atención. Observen el muro ancho. Estas ideas las trasladó Barragán en una de sus primeras casas, que es la Casa Ortega en la Ciudad de México. Está a un lado de su casa estudio, en la calle Francisco Ramírez, ahí en Tacubaya. Él trasladó todas esas ideas que él vio en Mazamitla, en Guadalajara, y las virtió allá en una ciudad que apenas estaba creciendo. Entonces, si ustedes han observado las ventanas que sobresale con su marco, su ceja hacia el exterior, pues era otra cosa más que simular este grosor de estas ventanas, de estas haciendas. Bien, la viguería de madera se ve bastante interesantísimo. Luis Barragán también en su casa estudio pues vierte esta idea del control de la luz con estas protecciones de madera. Observen, aquí entra poca luz, la abres y ya entra bastante luz, ¿sí? Bien, esta es una sala de exposición. Sin embargo, pues bueno, este era el acceso hacia la otra galería. Son galerías que se van conectando entre sí a través de estos vanos, de estas puertas. Vamos a observar las otras galerías. El pasillo, que es un espacio vinculador interior con exterior. Vamos a acceder a la siguiente sala. Y obsérvense, este espacio era donde vivía la servidumbre, en aquel que pasamos, en este otro. Los espacios habitables estaban intercomunicados entre sí. Ahorita vamos a ver, todavía existe la originalidad de cómo vivía Ignacio Allende, su padre y su madre, en la planta alta. Ya no comenté hace unos momentos, la planta alta era utilizada pues por los dueños de la casa, o los señores, como le llamaban en aquel tiempo. Esta galera, esta otra galera, observen la altura que se genera el espacio. Estamos hablando de 4,5 metros, y la altura que se genera en cada paso de un espacio a otro es una altura más o menos de unos 2 metros. Es bastante chaparrita. Ahorita vamos a ver otra más chaparrita.
esto es lo que les quiero mostrar. Se ha perdido toda esta arquitectura, todas estas ideas del claroscuro. El barroco estaba marcado mucho por ese claroscuro que se generaba en los espacios interiores. Bastante sombra y la luz que rebotaba del patio hacia el interior de los espacios. No había ventanas, observen. No hay absolutamente ninguna ventana. Lo único que se hacía pues era todo el tiempo tener abiertas estas puertas de doble abatimiento pues para iluminar y ventilar el espacio interior. Bien, esta es la pequeña puerta que les comentaba. Esta puerta mide alrededor de 1.60 metros de alto. La voy a cerrar un poco. Estas puertas son originales, observen. Este detalle del muro grueso, pues era lo que enfatizaba mucho el arquitecto Luis Barragán, que traía sus ideas desde Mazamitla, allá en Guadalajara. Bien. La madera conserva el paso del tiempo, ¿sí? Todas estas cicatrices pues son alrededor de varios siglos de envejecimiento, bastante interesante. ¿Sí? Perfecto. Aquí accedemos y pues chocamos, ¿no? Tenemos que agacharnos un poco. Por ahí fuimos muy criticados de meter estas ideas en un diseño de nuestras casas. Ahí está, jóvenes. Recoger la idea de la arquitectura tradicional en un lenguaje moderno. Bien. Este vano era para acceder a este negocio que era una botica. En tiempos de la... Bueno, ahí decía en la reseña, en tiempos posteriores a la independencia, que era una botica o una farmacia. Todavía se conservan los muebles o las vasijas originales y parte de productos que se vendían aquí en este local. Lo importante... Estos eran los únicos espacios que tenían vínculo con la calle, ¿sí? A través de estas, volvemos a repetir, de estas ventanas, pues abatibles, ¿no? Eran los únicos espacios que tenían vínculo con el exterior, ahí se ve la calle. Los espacios habitables jamás se conectaban con la calle, siempre estaban conectados con el patio interior. Otra galera. Aquí el museo pues ha representado de manera exacta cómo eran estas tiendas, ¿no? Esta es una representación de una de las tiendas de raya que existían pues posteriores a la independencia, ¿no? Esas tiendas de raya donde se explotaban a los jornaleros de 1821 a 1910, que fue el inicio de la Revolución Mexicana. Observen. Se vendía todo tipo de productos, el queso, el bofe, el pan, el queso, las canastas, todos estos productos que se comercializaban. A manera de comentario, por ahí estamos leyendo el libro de México Bárbaro, se los recomiendo, el escritor es Kenneth Turner. Él relata en su libro pues cómo fueron explotados los mexicanos o los jornaleros. En este libro nace la palabra peonaje, que significa pues la explotación de los jornaleros por los hacendados de aquella época. En este libro se relata pues cómo nace el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Bien, es interesantísimo el claroscuro que se genera en estos espacios tan amplios. Y con la poca entrada de luz nos generan espacios de bastante paz, bastante silencio, bastante calma. Bien, esta es otra puertita, con permiso. Observen, esta puerta a lo mucho medirá 1.80 metros. Vamos a salir por aquí. Las baldosas de barro o ladrillo. ¿Han notado todo el recorrido arquitectónico que hemos estado haciendo todo este tiempo? Por aquí accedimos, ¿sí? El corredor.
la intercomunicación entre las galeras. Nuevamente salimos al corredor. El patio, esto es lo que les comentaba, los espacios habitables jamás se comunicaban con la calle para generar esa privacidad. Es lo que nosotros al día de hoy estamos recogiendo en nuestros diseños de corte introspectivo, que muchas veces no han sido valorados por la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Sin embargo, esto es lo que queremos recoger de esta arquitectura que nos ha heredado la colonia española. Bien, esta es otra galera. Les comenté, en estas galeras pues vivía la servidumbre. El área social de los señores era en la parte alta. Bien, vean cómo se vinculaba el espacio del pasillo, del corredor, espacio interior, y pues bueno, mediante estos vanos a manera de puertas se intercomunicaban con el espacio que seguía. Tienen estos detalles, esta especie de rosetones por donde se ventilaba. Aquí hace mucho calor, entonces el calor salía por aquí, pues entraba el aire fresco también. Es bastante interesante. Coméntanos, suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Bien. Ahí tenemos una escalera, es donde vamos a finalizar el recorrido arquitectónico. Tenemos otra escalera de servidumbre que está en esta parte, que no la utilizaban los señores, ellos subían por acá. Vamos a recorrer. Bueno, esta era una especie de sala donde se hacía oración de la servidumbre. Ahorita ya no hay nada. Se comunicaba pues igual con la accesoria que da hacia la calle. Bien, vamos a acceder. Observen las compresiones, las ampliaciones que existen. Este pequeño paso hacia lo que son las caballerizas y el granero, y observen la diferencia que hay entre el acceso principal y el acceso hacia los graneros. Bien, todos estos arcos, ya les comenté, en aquella época eran utilizados como sistema constructivo o sistema estructural. Mediante estos arcos bajaban las cargas al suelo. Aquí está escenificado cómo era un granero en aquella época. Aquí está un comedero para caballos, una carreta de la época. Aquí era un comedero de caballos, aquí se les echaba la pastura, y pues bueno, aquí ya no tiene aquí los elementos, pero aquí había unas argollas donde se ataba el caballo y pues comían aquí. Esta es la escalera que les comentaba de la servidumbre. La servidumbre subía por esta parte a las áreas importantes, a las áreas de los patrones. Bajaban, ya se conducían a sus dormitorios, pero observen también. Bien, sí, no nos dejan pasar, hay una obra de teatro. Sin embargo, bueno, aquí también hay un patio, un pasillo, un patio. Sí, bueno, vamos a grabar. Bien. El patio que se genera. Perfecto. Gracias. Bien, no pudimos hablar, sin embargo grabamos los espacios. Hay una obra teatral. Vamos a subir por la escalera de servicio. Vean, es una escalera bastante angosta, mide alrededor de 60 centímetros. Únicamente alcanzaba a subir una persona. El que venía bajando pues se tenía que esperar. Observen estos espacios llenos de luz a través de estos patios. Este es un pequeño patio que vinculaba el espacio de servicio con el espacio de los señores y los graneros. Bien.
Esta parte de arriba es la parte donde habitaban los dueños de la casa, los papás de Ignacio Allende y bueno, el mismo Ignacio Allende. Esta era considerada pues una sala, era como un estudio donde el padre de Ignacio Allende pues realizaba su trabajo. Aquella sala está cerrada, sin embargo es un tapanco donde está un escritorio y pues donde realizaba, yo creo, todas sus cuentas, todo lo que tenía que hacer, y aquí también funcionaba como un estudio moderno. Bien, observen, igual este patio pues nos permite la entrada de la luz hacia el espacio interior. Y tenemos esta terraza. Todo esto lo recogemos en nuestros diseños actualmente, nada más que, bueno, configurados de otra manera al estilo moderno, sin embargo no pierden su esencia. La terraza, el patio. Lo más impresionante son estas dobles alturas que le da el carácter monumental a la fachada. Bien, ¿qué les parece? ¿Les parece interesante esta serie de pasadizos? Bien, las casas de la gente acomodada en aquella época pues contenían una cocina. Esta es la cocina donde se preparaban los alimentos. Comúnmente la gente acomodada de aquella época no comía en la cocina, ellos comían en una parte que, bueno, no le llamaban comedor. Ahorita se los menciono. De aquí llevaban la comida a donde comían los señores y la servidumbre comía aquí o en sus habitaciones o en los patios. Bien, se genera igual esta doble altura, ¿sí? Tenemos todos los utensilios, trastes, aquí el metate, esta especie de charolas hechas de madera donde se almacenaba todo el maíz molido. Este utensilio, el metate, para los que son de otros países, aún se sigue utilizando actualmente. La olla de barro para almacenar el agua se sigue haciendo de la misma manera. El fogón donde se hacían las tortillas, se cocían los alimentos. Pues bueno, actualmente no ha cambiado mucho. En los pueblos, vaya, los que somos de un pueblo, estos usos aún se siguen realizando. Esta parte, yo no sé qué haya sido. Se me figura que era como una celda de castigo o algo. Finalmente está tapada. Sin embargo, del otro lado se puede ver cómo están las rejas de los espacios y, bueno, se nota que era un espacio de castigo, a lo mejor para los esclavos. Yo me imagino, ¿no? Anterior a la Guerra de Independencia todavía había esclavos aquí en México, entonces esta es la prueba fehaciente, ¿no? Bien, estas arcadas, bueno, aquí ya le pusieron cristal, sin embargo esto no existía, estos cristales nos comunicaban igual con el andador, con el corredor que nos distribuye a todos los espacios. El corredor funciona a manera de vestíbulo, se va recorriendo y nos va distribuyendo a las diferentes áreas. Bien, esto es lo que les comento. Aquí en la parte de atrás se alcanza a ver las rejas de estos espacios que me imagino que eran como unas mazmorras, unos espacios de castigo pues para los esclavos, ¿no? Bien, el patio nuevamente, mediante el cual se iluminaban todos los espacios. ¿Ya han visto cuántos patios se generan dentro de esta arquitectura? Bien, esta es una sala. La mayoría de estos espacios en la planta alta pues eran habitaciones. Esta era una habitación tal vez de visitas. Las habitaciones de los señores estaban comunicadas entre sí para vigilar al hijo.
Bien. Estos arcos impresionantes son arcos de una complejidad técnica bastante difícil de realizar y con una ornamentación exuberante. Todos estos detalles en las columnas, los detalles en los dinteles, ¿sí? Mucho del orden salomónico se utilizó en el periodo barroco, ¿sí? Entonces, todo está bien representado aquí. Vean la cantidad de luz que incide sobre el patio y la rebota a los espacios interiores. Este es un oratorio. La religiosidad era bastante importante en aquella época. Observen cómo entraba la luz en este espacio y pues iluminaba lo que es el altar. Estos muebles son originales todavía de aquella época. Son de madera donde se recarga pues el cuerpo hecho con cuero todavía. Se ve la base de cuero. Todavía son muebles originales. Esta vestimenta es original de aquella época, de los clérigos. Ignacio Allende pues fue un criollo, fue un mexicano criollo. ¿Qué quiere decir esto para los que son de otros países? Los criollos eran mexicanos o españoles nacidos aquí en México, hijos de españoles nacidos aquí en México. Eran gente bastante educada que asistían al colegio o tenían maestros particulares, aprendieron a escribir, hablaban varios idiomas. Entonces fue gente culta que se rebeló a las ideas de la corona, a las ideas de opresión de la corona. Entonces pues ellos mismos fueron los libertadores, en este caso aquí de la República Mexicana. Bien, este espacio es el espacio donde se generaba toda la vida social de los dueños de la casa. Empezamos aquí, en esta pequeña sala donde el señor podía venir, sentarse, estar leyendo un libro, recostarse aquí en su sofá. Son espacios bastante amplios. Estos espacios igual son galeras grandes, altas, que tenían vínculo con la calle, pero sin embargo tenían el control mediante estas puertas que controlaban de alguna manera la visión hacia el exterior y la luz. Ahorita vamos a regresar al otro espacio para que ustedes observen cómo se controlaba la luz. Bien, este espejo todavía data de aquella época. Vean cómo iluminaban el espacio a través de estos candelabros donde se encendía la mecha de la cera, y así se iluminaban estos espacios. Es emocionante recorrer todos estos espacios. Bien, bueno, aquí tenemos un piano de aquella época, la silla de aquella época. Aquí se ven los detalles hechos por los indígenas mexicanos, ¿sí? Muchas veces este detalle se muestra en los muebles como una pata de águila. Recuerden que había guerreros águila, guerreros jaguar, y de alguna manera eran las deidades de nuestros indígenas mexicanos. Aquí se puede ver, ¿sí? Se puede ver la pata del águila y pues bueno. Perfecto. Entramos a la otra galera. Ahorita que entramos hace un momento, en la reseña de este espacio se dice que aquí Ignacio Allende tuvo algunas reuniones con el padre don Miguel Hidalgo. Son los principales iniciadores del movimiento de insurrección de la independencia de México, de la corona española. Aquí se dieron las primeras juntas y ya aquí se reunieron con más personajes que dieron pie al inicio de la guerra de independencia. Observen los candelabros. Arriba estos, en vez de tener focos, pues tenían velas. Bien.
Todos los muebles son originales de aquella época. Esta era una sala de juntas, aquella como un pequeño estudio. Aquí en este espacio se contenía esta es una antesala. En la antesala se recibían a los invitados. Si había algo más privado que comentar, se dirigían a esta sala privada. Una sala privada, fíjense, se vincula el espacio. La antesala es el espacio distribuidor del área habitable y del área social, donde hacían sus juntas, donde se reunían, y pues bueno, de la pequeña sala de estudio que tenemos en esta parte, ¿sí? Es bastante interesante. Observen, fíjense esta característica. Ya venimos recorriendo todas las salas, cruzamos, subimos, bajamos, volvemos a cruzar de la antesala. En este espacio pues es la habitación del hijo. Una de las características aquí en estos espacios es que, pues bueno, el señor no dormía con la señora, sin embargo, tenían espacios habitables contiguos, yo creo que para tener el control aquí sobre los hijos o no sé por qué hayan sido así. Sin embargo, vean qué interesante, tenemos la antesala, la recámara del hijo, está ambientada pues como en aquella época, tenemos pinturas del siglo XVIII, el mobiliario, ¿sí? Bien. En la recámara siguiente está el espacio de dormitorio de la señora, y en la última está el espacio de dormitorio pues del señor. En este caso, aquí fue donde nació Ignacio Allende. Vamos a recorrerlo. La recámara, como ya les había comentado, estos espacios son bastante introspectivos. No tenían vínculo para nada con el exterior, simplemente se iluminaban y se ventilaban con el vínculo que tenemos del corredor hacia el patio, con estas grandes ventanas de piso a techo que nos vinculaban con el corredor. Es prácticamente pues un laberinto. Observen el mobiliario de aquella época. Estos cristos no me recuerdan a las casas de Barragán, todo ese arte sacro que él recoge y que pues lo traslada a la ornamentación de sus casas modernas en el Distrito Federal. Bien, esta era la recámara del señor. Curiosamente, esta tiene una ventana, pero no da hacia la calle, da hacia un patio, entonces eso lo hace todavía aún más interesante, ¿sí? Perfecto. Observen, les voy a mostrar aquí cómo se contenía la luz mediante este sistema abatible de puertas o ventanas de madera. Es lo que vemos en la casa estudio del señor Luis Barragán, ¿sí? Este sistema de control de la luz. Observen, ¿sí? Bien. Conozcan arquitectura, jóvenes, para que puedan realizar buenas propuestas arquitectónicas. Nosotros hemos estado indagando, hemos estado viajando. A cada viaje que hacemos pues aprendemos algo nuevo, y este no es el caso aislado. Les recomendamos visitar también aquí la parroquia de San Miguel de Allende. Es una parroquia de estilo neogótico aquí en México. ¿Por qué es neogótico? Pues es posterior al estilo barroco. Bien, esta es la escalera de servicio. Vamos a volver a recorrer. Bueno, lo ideal era pasar por este pasillo, sin embargo, vamos a recorrer nuevamente y vamos a terminar el recorrido. Coméntanos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si te parece interesante todos estos detalles, toda esta arquitectura.
Bajamos, vean, la escalera de los señores pues era bastante amplia, mide alrededor de, yo creo que 2 metros. Sí, es una escalera en U. Y llegamos nuevamente al corredor o al pasillo que nos distribuye y el patio principal. Con esta perspectiva los dejo. Jóvenes, soy el arquitecto Cristian Vázquez. Saludos, visita la casa, no te arrepentirás.